Bueno, vamos a tener una segunda clase de vectores. La vez pasada estuvimos viendo que un vector se puede escribir esto es un vector en dos dimensiones, que es lo que más vamos a trabajar, en dos dimensiones. Pero, pues, ¿qué quiere decir esto? AX y AY, pues vimos que son las coordenadas cartesianas, así de hecho es la notación que se usa en geometría analítica. Entonces tenemos que aquí hay un vector, este vector es el vector A. Y este vector, en las coordenadas cartesianas x, y, lo podemos escribir por sus componentes. La componente x, que llamamos AX, que es la proyección del vector sobre el eje X. Entonces, aquí ustedes trazan una línea perpendicular al eje X hasta que toca la punta de esta flechita, y esta viene siendo la AX, que es la componente X del vector A. Igualmente, tenemos que AY es la componente Y del vector A. Lo que vamos a ver ahorita es una notación diferente que es también muy común. Y esa depende de lo que se conocen como los vectores unitarios. Aquí en el plano vamos a trabajar con dos vectores unitarios, que es el vector unitario Y, que va en la dirección del eje X, y el vector unitario J, que va en la dirección del eje Y. Se llaman unitarios porque la magnitud es 1 de cada uno de ellos. Como vimos la vez pasada, la magnitud de un vector, por ejemplo, la magnitud de A, se escribe de esta manera, ¿verdad? Que también, por cierto, es común escribirla simplemente así, sin la flechita. En este caso, la magnitud nos la da el teorema de Pitágoras, que es la suma del cuadrado de las componentes AX y AY, que viene siendo exactamente como el teorema de Pitágoras, porque aquí lo que tenemos es un triángulo rectángulo. Pueden ver ustedes, aquí hay un triángulo rectángulo. Se le llama rectángulo porque este ángulo que está aquí es de 90 grados. Y entonces, cuando tenemos un triángulo rectángulo, es válido el teorema de Pitágoras, y por lo tanto, la hipotenusa de este triángulo, que vendría a ser la magnitud de A, es igual a la suma del cuadrado de los catetos, que son AX, que es de aquí a acá, y de AY, que es de aquí a acá, al cuadrado, lo que está aquí. Esto es para decirles cómo encontrar la magnitud de un vector. Pero les estoy hablando ahora del vector Y y del vector J. La magnitud de los vectores unitarios va a ser simplemente 1. Entonces la magnitud de Y va a ser igual a 1, igual que la magnitud de J van a ser igual a 1. Entonces, ya con los vectores Y y J, vamos a poder escribir esta expresión para el vector A de una manera diferente. Vamos a utilizar los vectores unitarios Y y J. De tal manera que el vector A se va a escribir aquí de esta manera. A va a ser igual, el vector A es igual a X por Y más AY por J, ¿verdad? Y aquí ya estamos expresando un vector en términos de los vectores unitarios Y y J. Recordemos que el vector Y, unitario Y, es este vectorcito que tiene una magnitud de 1, o sea, eso es lo que lo define como unitario. Podemos ver, por ejemplo, que el vector A en realidad es como si fuera la suma de dos vectores, que sería un vector que tiene esta magnitud AX y que viene en la dirección A, que es lo que nos dice el vector unitario Y, y el otro vector que sería el vector Y, o sea, que sería como el vector AX más el vector AY, es lo que nos da el vector A.
Esta notación va a ser muy útil y se usa mucho en la física, por eso es importante verla. Pero es así de sencillo, ¿no? Si ustedes tienen, por ejemplo, que, por decir algo, vamos a decir que este vector, por ejemplo, fuera el 4,8, perdón, 8,4. Es simplemente así lo escribíamos antes, como el vector A es igual a 8,4. Pues en esta nueva notación lo que vamos a tener para A es que es 8 veces I más 4 veces J. ¿Okay? Aquí lo importante de esta notación es simplemente que ya no estamos hablando en términos, digamos, no es tan parecido a la geometría analítica. Ya vamos a hablar que es una sumita de dos pequeños vectores. ¿Ok? Pero todo lo demás es igual. De hecho, ustedes pueden optar por seguir solamente esta notación original de geometría analítica, pero realmente sí es importante manejar esta. Y con esto, pues todas las operaciones que vimos previamente para esto se cumplen. Por ejemplo, la suma, la resta. Por ejemplo, si este vector es el vector 8, 4, y aquí tenemos otro vector, por ejemplo, vamos a decir que este sea un vector B. Le voy a poner así como que fuera, por ejemplo, este vector. Y este vector, pues más o menos a ojo de buen cubero, 2, 4, 6, 8. Vamos a decir que fuera un 12, menos 8, por ejemplo, ¿verdad? Así simplemente estamos escribiéndolo de una manera muy sencilla. El vector A dijimos que se escribe como 8i más 4j. El vector B, que es este, lo vamos a escribir como 12i menos 8j. Si queremos encontrar la suma de estos dos vectores, pues A más B va a ser igual a... Vamos a sumar los coeficientes de la i, que en este caso pues van a ser 12 más 8 y luego después tenemos sumando 4 y este es menos, ¿verdad? Perdón, es una suma, entonces menos 8j. ¿Ok? Y esto que nos queda, pues nos queda 20i menos 4j, ¿verdad? Si queremos encontrar la magnitud del vector A más B, la magnitud de A más B, ¿qué será? Pues, igual que antes, va a ser la suma del cuadrado de 20 al cuadrado en este caso, más la suma del cuadrado de esto que son 16. O sea, esto nos va a quedar la suma de, o sea, 4 al cuadrado, ¿no? Que son 16. Estos son 416. La raíz cuadrada de esto sería la magnitud del vector A más B. ¿Ok? Y así podemos continuar. Por ejemplo, si lo que queremos hacer es la resta de dos vectores. La resta de dos vectores, por ejemplo, vamos a decir, lo voy a complicar un poquito más. Vamos a decir que queremos sacar esto A menos 2A menos B. ¿Ok? Pues lo que vamos a hacer aquí es, los 2A va a ser, pues multiplicamos todo, digamos, por 2 primero, ¿verdad? Entonces, 2A va a ser 2, que multiplica a 8i más 4j. Y luego acá, menos b va a ser menos 12 i más 8j, ¿verdad? Aquí ya hice la multiplicación del vector. Aquí lo pongo explícitamente 2 por el vector A. Y aquí estoy restando, entonces este me queda negativo y este me queda positivo, ¿verdad? Y entonces aquí me va a quedar un 16i más 8j menos 12i más 8j, ¿verdad? Y el resultado pues va a ser 16 menos 12, que son 4i
y luego más 16J. ¿No? Espero que les haya quedado claro. Muchas gracias.